Muy buenas tengan todos ustedes. Como parte de la evaluación del tema 3, leyes de Kirchhoff de la materia electromagnetismo, hoy vengo a presentar un circuito y comprobar las leyes de Kirchhoff dentro de este. ¿Qué nos dicen las leyes de Kirchhoff? La primera es la ley de unión o ley de nodos. En cualquier unión, la suma de las corrientes debe ser igual a cero. Es decir, la suma en este nodo, porque tomando en cuenta que las leyes de Kirchhoff, los nodos se cuentan cuando son la unión de 3 o más componentes, debe de dar 0, la suma algebraica. Y la ley de la espira o ley de mallas. La suma de las diferencias de potencial a través de todos los elementos alrededor de cualquier espira en un circuito cerrado debe ser igual a 0. Es decir, la suma algebraica de los voltajes en cada uno debe de dar 0. Bueno, una vez armado el circuito, procedemos a conectar voltímetros y amperímetros de la siguiente manera. Recuerden que los polos deben de coincidir con los polos de su pila, porque si no obtendrán valores negativos. ¿Y qué estarían haciendo con esto? Midiendo el flujo de electrones de manera inversa a como deben de ir. Bueno, en este caso yo usé una pila de 9 volts y una de 6 volts. Acá podemos ver que ambas están en paralelo. Bueno, analizando el circuito, obtenemos valores de... Una vez iniciada la simulación, obtenemos los valores teóricos, ya que el simulador cuenta condiciones ideales en el circuito. No cuenta, por ejemplo, caídas de voltaje de la batería. Por ejemplo, si trabajamos con una batería física de 9 volts, esta va perdiendo voltaje conforme se usa. Y, por ejemplo, patas de las resistencias oxidadas. Y en este caso, lo más importante, por ejemplo, sería el multímetro, ya que nuestro equipo, el equipo 3, no cuenta con un multímetro muy exacto como lo sería un multímetro Fluke. Da valores que se aproximan a 0 en la suma algebraica. A continuación explicaremos eso. Pero primero, la simulación del circuito. Teniendo ya un amperímetro en serie, otro y otro, un amperímetro en cada resistencia. ¿Por qué? Recordemos que en la ley de Ohm, el voltaje, la fórmula de intensidad se despeja como voltaje sobre resistencia. Es decir, el voltaje que entra de la batería sobre la resistencia de la misma resistencia. Aunque es un redundante, pero es así. Muy bien. Una vez iniciada la simulación, tenemos esos valores. Y en este caso, este simulador Livewire tiene para verificar el flujo de la corriente. En este caso, tenemos que esta corriente va fluyendo hacia arriba, pasa a través del voltímetro y nuestra resistencia, y acá converge en esta, teniendo una intensidad nueva. En este caso, por ejemplo, aquí podemos notar que esta intensidad y esta intensidad son las mismas. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en una sola malla. En este caso, nosotros tenemos una sola malla acá. Por ejemplo, si tuviéramos otra resistencia acá, sería la misma intensidad. Miren, acá podemos comprobar 0 volts, 0 volts, 5.58 volts, 3.87 volts, siendo el voltaje de la resistencia. Acá 3.87 volts, siendo el voltaje de la resistencia 3. Y acá en este caso 9.16 miliamperios. Muy bien.
Una vez visto el flujo de la corriente, nos damos cuenta que sigue una ruta así, en esta primera malla, el nodo A, B, E, A. En este caso, la segunda malla va en contrarreloj. Este va en sentido de las manecillas de reloj y este en contrarreloj. ¿Por qué? Porque el flujo de electrones va desde el lado positivo de la batería hasta el lado negativo. Bueno, una vez tenemos estos valores ideales, vamos a comprobarlos mediante los valores teóricos hechos por cálculos. A continuación se armará el circuito físico. En este caso, yo usaré una pila de 6 volts. En este caso, conectados en serie 3 pilas AA de 1.5 para formar 6 volts. Una pila de 9 volts. Resistencias de 560 ohms, de 330 ohms, de 270 ohms y de 82 ohms. Un paso importante, lo que deben de hacer es su multímetro. Con su multímetro van a medir su batería. En este caso, para hacer los cálculos es muy importante, ya que como es una batería, como les mencionaba anteriormente, esta llega a descargarse. Midiendo aquí nos da que el voltaje de la batería debe ser de 9.42 volts y el voltaje de la batería 2 y una vez conectado, acá yo conecté con caimanes, tenemos que el voltaje en la batería 2 es de 6.26 volts. Bueno, a continuación el armado del circuito. Una vez conectado el circuito, como indica el diagrama, por último paso en la conexión sería conectar las baterías. En este caso, del lado derecho irá la batería de 6 volts. Tengan cuidado de conectar sus polos de manera correcta. Y del lado izquierdo la de 9 volts. Muy bien. Y ahora, como parte de la comprobación, usaré mi multímetro en modo voltímetro para indicar el voltaje en cada resistencia. Muy bien. Una vez seleccionado el rango correcto, en este caso le doy acá Hold para alumbrar y ayudar un poco en la medición. Yo mediré cada resistencia. En este caso estoy obteniendo una resistencia, un voltaje de 5.2 volts. Acá para que se vea visible, de acá de la voltaje de la resistencia 1, 5.20 volts. Muy bien. Ahora cambiando a la resistencia 3, un valor de
1.773 volts. Ahora cambiando el valor de la resistencia 3, perdón, esta era la 2. Resistencia 3, tendremos un valor de 3.860 volts. A veces varía por los cálculos que hace el voltímetro para realizar la medición, ¿no? Y ahora voltaje en eje 4. Un voltaje de menos 0.7 volts en eje 4. A continuación mostraré los cálculos. Bien. Ahora estamos en nuestro circuito en condiciones ideales, digámosle así, ya que no estamos contando la medición de nuestro multímetro, el voltaje de las baterías, el óxido de las resistencias, el óxido que puede tener el protoboard. En este caso tenemos nuestros valores de la resistencia, siendo voltaje 1, voltaje 2, las 4 resistencias, y lo que se busca calcular en nuestro tema leyes de Kirchhoff son las intensidades. Muy bien, tenemos que la malla ABA, ABEA, tenemos el nodo B. Vamos a calcular por leyes de Kirchhoff la primera ley de Kirchhoff, esto que nos dice la suma algebraica de las intensidades debe resultar en 0, y después en base a esto calcularemos la supermalla A, B, C, D, E, A. ¿Por qué? Porque está en un circuito completo. En este caso, como recordarán en la simulación, la intensidad viaja así, esta viaja así, y esta, recuerden que se divide entre estas dos. Bien. Como siguiente paso, anotaremos la ley de Kirchhoff, la primera ley de Kirchhoff. Entonces, comprobando ley de voltajes de Kirchhoff en la primera malla, que es esta malla, tenemos que voltaje menos voltaje 1. ¿Por qué? Porque está entrando la intensidad en este sentido, en el lado negativo del voltaje, de la batería más bien, más el voltaje en R1 más el voltaje en R3. Tenemos el voltaje en R1, ¿por qué? Porque la intensidad, como les comentaba, está viajando en este sentido, ¿no? En manecillas de reloj. Entonces entra por esto, se vuelve una magnitud negativa. Entra por esto, siendo una magnitud positiva, y esto una magnitud positiva. Entonces tenemos que la suma de estos nos debe de dar 0. Haciendo un despeje, tenemos que voltaje en resistencia 1 en voltaje en resistencia 3, la suma de estos obtendremos el voltaje en 1, o sea, el voltaje de nuestra batería. Pero por leyes de Kirchhoff ahora desconocemos la intensidad, como lo desconocemos ahorita porque no hemos medido. Intensidad en R1. Entonces, aplicando la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a intensidad por resistencia. Es decir, conocemos la resistencia. En este caso, R1 vale 560 ohms, más R2 270 ohms por intensidad 1, y así. Nos debe de resultar en 9 volts. Ahora nos pasamos de esto a la supermalla. Comprobando esto, intensidad 2 menos intensidad 3 menos intensidad 1. ¿Por qué? Porque en este tenemos que esta es intensidad 1, este será intensidad 2. Disculpen, ese 2 parece un 3. Y ahora acá
tendremos como resultado una intensidad 3. Muy bien. Yéndonos de nuevo acá. Voltaje en R1 más voltaje en R2 más voltaje 2 más voltaje en R4 menos voltaje 1. Haciendo despejes y comentando lo que ya les expliqué de la ley de Ohm, despejamos aquí. Acá tenemos en cuenta factores comunes. R2 y R4 están siendo multiplicados por intensidad 2. Ahora intensidad 2 multiplica la suma de R2 más R4. Recordemos que en R2 está en serie con R4. ¿Por qué? Miren, sigue el circuito. Ahora, yendo con lo de las corrientes, por ahora, tomemos que la intensidad viaja así. Para fines teóricos, tomaremos que la intensidad viaja en sentido de las manecillas de reloj por la supermalla, teniendo en cuenta que voltaje en R1 más voltaje en R2 más voltaje 2 más voltaje en R4 sería, por ejemplo, la supermalla, ¿no? Tenemos que voltaje en R1 más voltaje en R2, vamos a omitir R3 por ahora, más voltaje 2, ¿por qué? Porque está entrando por la entrada positiva, más voltaje en R4, menos, ¿por qué? Porque está entrando por la entrada negativa, voltaje 1. Haciendo despejes, tendremos que sustituir el valor de las resistencias que conocemos y las intensidades. Aquí obtendremos un sistema de ecuaciones, ¿no? 560 que multiplica la intensidad 1 es igual al voltaje en R1. Y esto es el voltaje que está en este nodo. Bueno, en estas mallas, más bien, en esta segunda malla. Es igual a la diferencia de voltajes de 9 y menos 6. ¿Por qué? Porque acá tenemos esto. Ahora, nos quedó que 561 más 412 y 2 es igual a 3 volts. Muy bien. Ahora, conociendo valores, los valores, podemos despejar las fórmulas. Por ejemplo, acá como dice, al tener ambas ecuaciones I1 en sus respectivas ecuaciones finales, digámosle, tenemos que este es un factor común, este es un factor común. ¿Por qué? Porque ninguna tiene, por ejemplo, este es I3 y este es I2. Despejamos el valor que no tienen en común. I3 quedaría así, de esta manera. I3 acá está multiplicando, pasa a dividir de este lado. Acá está sumando, pasa a restar, quedando de esta manera. Y 3 es igual a 9 menos 560 que multiplica I1 acá. E intensidad 2 de esta fórmula obtenemos que la diferencia entre esto y esto sobre 412. Ahora, ¿qué hacemos? Ya obtuvimos los despejes de la intensidad 3 e intensidad 2. Recordarán que al principio puse esta ley, la ley de Kirchhoff, que intensidad 1 menos intensidad 2 menos intensidad 3 es igual a 0. Sustituimos los valores. En este caso, los sustituiremos ya que conocemos I2 e I3, pero tenemos valores en común, I1, dentro de esas ecuaciones, sustituimos I1 menos I2 menos I3 es igual a 0. Quedando de la siguiente manera, despejamos valores de la variable. Por ejemplo, digamos que I1 es X. Van a despejar las constantes que son 9 sobre 270, 3 sobre 412 y simplificado les quedará 1 sobre 30 y 3 sobre 412. Eso pasa si está sumando o restando, depende de lo que esté haciendo. Por ejemplo, en este caso estás restando, pasará a sumar. Aquí. Ahora, tenemos que
intensidad 1 más 560 y 1 sobre 27 más 140 y 1 sobre 103 es igual a la suma de estos dos. Quedan sumando todos estos, sería 1 más, acá sería 1 más 560 sobre 27, lo ponen en su calculadora, más 140 sobre 103, quedaría en decimales como 4.544, que multiplica a intensidad 1 es igual a 0.0406. Por ahora no estamos trabajando con valores, ¿ok? Más bien con magnitudes, como por ejemplo sería voltaje y así. Y ahora, conociendo esto, podemos despejar. Si aquí está multiplicando, acá pasa a dividir. En este caso, quedaría de esta forma: 0.0406 sobre 4.544. Cumpliendo que esto es la fórmula de la intensidad en ley de Ohm, nos quedaría de la siguiente manera: intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. En este caso este sería el voltaje, este sería la resistencia, y tendríamos en cuenta intensidad 1, 0.0089. En notación científica podemos pasarlo como 8.9 por 10 a la menos 3. Y a continuación despejan, aprovechando que tienen I1 dentro de cada ecuación. Ponen el valor de I1, que es este caso 8.93 miliamperios, 8.93 miliamperios, y les resultará en esto: 8.93 miliamperios menos 4.506, no, 856 miliamperios, 14.811 miliamperios. Tenemos valores similares a los del simulador. En este caso, hay algunas cosas que no darán exactas por variaciones de la calculadora, cuántos dígitos tomaron después del punto decimal, etc. Bueno, una vez hecho todo eso, cálculos, simulaciones, es hora de medir la intensidad. Tengan mucho cuidado al medir intensidad, porque al conectar mal el multímetro, este puede dañarse. Bueno, para conectar el amperímetro es necesario ponerlo en serie antes de la resistencia o después de la resistencia que se está midiendo. En este caso, yo estoy desconectando alimentación de 9 volts y la resistencia 1. En este caso quedaría que, a ver, se me desconectó tantito. Se obtendría una intensidad cercana a 9, entre 9 y 8.85. Intensidad en R1, o sea, intensidad 1. Después, intensidad en R2, no, sí, R2. Aquí sería desconectar la alimentación y conectar en serie la resistencia 2, obteniendo valores de entre 4.8 y 5.09 miliamperios. Muy bien. Continuando con esto, volvemos a conectar. Comprobamos que todas las terminales estén bien conectadas. Listo. Muy bien. Ahora, intensidad 3. Se medirá de tal manera que desconectaremos el puente de aquí, el que los une, y tomaremos el voltaje en base a el nodo que une a
el nodo que une a R2 con R1 y R3. Muy bien, tomando esto como el positivo y esta como el negativo, nos quedaría de tal manera que a ver, un momento. Ahora sí, estaba conectando mal. En este caso obtendremos un valor de 14.30 miliamperios. Cortando el nodo que está entre R1 y R2 y R3, sustituyéndolo por primero un amperímetro en serie a la resistencia 3, obteniendo la intensidad 3, la cual es 14.30 miliamperios. Muy bien, volviendo a conectar esto, pues ahora sería desconectar esta parte de la resistencia 4. Y una vez tenemos esto, sería conectar esto al positivo y esto al negativo. Por problemas técnicos había desconectado el circuito al manipular. Entonces, continuando con eso, sería tomar de acá a acá. Y obtenemos el mismo valor aproximado que medimos anteriormente. Muy bien. Una vez hecho eso, se desconecta la resistencia 4 y se pasa a otro nodo donde no haga contacto con esto para conectar en serie de nuevo nuestro multímetro. Muy bien, obtenemos que son valores cercanos a 5.56 miliamperios. Esto nos da aproximado a los cálculos físicos, ya sea por variaciones, como les dije, dentro de la placa de su protoboard puede haber óxido, dentro de las patas de sus resistencias, incluso dentro de los cables que conectan las puntas de su multímetro. Incluso las caídas de voltaje que sufren las baterías con el uso constante pueden afectar bastante en la medición. Bueno, por mi parte eso sería todo y agradezco su tiempo. Gracias.